Hola amigos, ya nos encontramos en nuestra tercera sesión acerca de las tablas dinámicas. En esta parte aprenderemos cómo hacer resúmenes a través de nuestra tabla dinámica de una base de datos. Aprenderemos qué otros tipos de resúmenes se pueden realizar además de la suma. Aprenderemos otra forma de mostrar los datos y cómo agrupar y ordenar los datos dentro de nuestra tabla dinámica. Muy bien, tenemos nuestra base de datos a la cual vamos a darle un formato de tabla. Le asignaremos el nombre de datos. Ahora insertaremos una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Antes de construir cualquier tabla dinámica es necesario saber qué es lo que se desea hacer. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un resumen de la cantidad de sueldos por ciudades. En el área de las filas colocaremos el campo de ciudad, y en el área de los valores colocaremos el campo de sueldo. Es muy importante destacar que cada vez que nosotros colocamos un campo de tipo numérico en el área de los valores, automáticamente la tabla dinámica realizará una suma de los valores que se encuentran en este campo. Por ejemplo, se ha hecho una suma de los sueldos por cada ciudad. En el encabezado de la tabla dinámica podemos ver que se acaba de colocar suma de sueldo, es decir, se está sumando los sueldos por cada ciudad. Si nosotros asignamos o colocamos un campo de tipo texto en el área de los valores, por ejemplo, vamos a cambiar por vendedor, notamos que automáticamente la tabla dinámica realiza un conteo. El encabezado ahora es cuenta de vendedor, es decir, está contando los vendedores por cada ciudad. Muy bien, vamos a colocar nuevamente los sueldos. Como pueden apreciar, las celdas se encuentran en formato numérico, pero los sueldos son de formato moneda. Vamos a cambiar el formato. Para ello seleccionamos el campo de sueldo dentro del área de los valores, seleccionamos configuración de campo de valor, buscamos formato de número. En este caso seleccionaremos moneda, vamos a seleccionar tipo de moneda dólar español Estados Unidos, aceptar y aceptar. Vemos que se acaba de actualizar el formato de numérico a moneda dentro de nuestra tabla dinámica. Bien, además de la suma, en la tabla dinámica podemos encontrar otros tipos de resúmenes. Veamos. Para esto nuevamente nos ubicamos sobre el campo de sueldo en el área de los valores, configuración de campo, y en esta parte podemos ver todos los tipos de resúmenes que se pueden hacer a través de la tabla dinámica. En primer lugar tenemos la suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, entre otros. Para este ejemplo vamos a seleccionar cuál es el sueldo mínimo por cada ciudad. Vamos a aceptar. Vemos cómo acaba de cambiar el encabezado de la tabla dinámica. Se está haciendo un resumen de los sueldos mínimos por cada ciudad. Uno de los tipos de resúmenes comúnmente y muy utilizados es el promedio. Por ejemplo, vamos a hacer un resumen del promedio
de sueldos según género, sea hombre o mujer. Otra forma de insertar una tabla dinámica es simplemente copiando la que ya tenemos y pegando la tabla en otra celda. Pueden darse cuenta que acabamos de generar una nueva tabla dinámica de la misma base de datos sin necesidad de ir a la barra de herramientas e insertar la tabla dinámica, simplemente copiando la que ya teníamos. En este caso se acaba de copiar la tabla dinámica con las mismas características que tenía la anterior tabla dinámica. El campo, las celdas se encuentran en formato moneda y el tipo de resumen es el mínimo. En este caso vamos a cambiar el área de las filas, vamos a colocar género y el sueldo mínimo por hombres y mujeres es el que se estaría mostrando en la tabla dinámica, pero nosotros queremos el promedio. Vamos a seleccionar promedio de sueldos. Como ven, acaba de cambiar el encabezado de la tabla por promedio. Notamos que el promedio de sueldo entre hombres y mujeres, entre estos sueldos, el de los hombres es inferior. Bien, pasemos al segundo punto. Vamos a copiar esta tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Ok. Vamos a hacer un resumen de los sueldos por vendedores. En este caso, el tipo de resumen vamos a cambiar por suma. Esta tabla nos muestra la cantidad de sueldo que se le paga a cada vendedor. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos saber qué proporción del gasto total en sueldos se destina a cada vendedor, podríamos hacerlo de forma manual, dividiendo el sueldo de cada vendedor entre el gasto total. Y así tendríamos que hacer para cada uno de los vendedores. Vemos que para este vendedor es del 4.45%. El trabajo se complica cada vez que la tabla dinámica contenga una mayor cantidad de datos. Vamos a copiar esta misma tabla para ver cómo se mostrarían los datos en forma proporcional. Para ello nos ubicamos en nuestra tabla dinámica, nos vamos al campo de sueldo en el área de los valores, seleccionamos configuración de campo de valor. En esta parte seleccionaremos mostrar valores como. En esta parte vamos a seleccionar porcentaje del total general. De esta manera podemos ver en forma proporcional la cantidad de sueldo que se paga a cada vendedor. Como habíamos calculado anteriormente, para el primer vendedor es el 4.45%. Ahora bien, si nosotros quisiéramos agruparlo según el sueldo de hombres y mujeres, vemos que el 44% del total del gasto en sueldos se destina a todos los hombres y a las mujeres el 55%. Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber solamente cuánto es el sueldo, cuál es la proporción del sueldo de cada vendedor según género, tendríamos una dificultad, porque en esta parte se está mostrando el porcentaje del total general. Para ver la cantidad de sueldo que se le asigna, la proporción del sueldo que se le asigna
a cada vendedor según género, vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica con clic derecho. Buscamos la opción mostrar valores como. Vamos a seleccionar del total principal. En este caso el campo base, nuestro campo base será el género. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos ver que del total de sueldos que se le asigna a los hombres, el vendedor Álvaro es el que mayor proporción se lleva. Es decir, es el de los hombres el que más sueldo gana. Similar resultado se encuentra en el caso de las mujeres. Muy bien, vamos a copiar nuevamente esta tabla. Vamos a insertar una nueva hoja de cálculo. Ahora, en esta parte vamos a aprender a agrupar los datos dentro de nuestra tabla dinámica. Primero, para agrupar la tabla dinámica se colocarán los campos dentro del área de las filas, uno seguido del otro, siendo el campo principal el primero de estos campos. Por ejemplo, estamos agrupando primero los sueldos de los vendedores según género, hombres y mujeres. ¿Ok? Podemos seguir agrupando según la ciudad. Por ejemplo, vemos la cantidad de sueldos por ciudades de los hombres y la cantidad de sueldo de las mujeres según las ciudades. Ahora, podemos seguir agrupando. Por ejemplo, vamos a colocar el campo de vendedor debajo de las ciudades. Vemos qué vendedores se encuentran, qué vendedores de género masculino se encuentran en cada ciudad. ¿Ok? De similar manera se acaban de agrupar las mujeres que se encuentran por cada ciudad. Esto se puede comprimir y se puede descomprimir. Para ordenar los datos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar primero los sueldos de las mujeres y al final el de los hombres, tendríamos que ordenarlos en orden descendente. Para hacer esto, simplemente con clic derecho buscamos ordenar en orden descendente. Vemos como el campo de las mujeres se acaba de colocar sobre el campo de los hombres. De similar manera podemos ordenar las ciudades. Ojo, nos situamos sobre alguna ciudad, clic derecho, ordenar en orden descendente. Vemos cómo se acaba de ordenar nuestra base de datos en orden descendente. De similar manera vamos a hacer con los nombres. Vamos a ordenarlo en orden descendente. Esta sería la forma de cómo agrupar y cómo ordenar los datos dentro de nuestra tabla dinámica. Como mencionaba en un inicio, el tipo de tabla o resumen que deseen generar estará condicionado al tipo de datos
y a los objetivos que ustedes estén buscando. Espero que esta sesión haya sido de su agrado. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima sesión.